Enseguida, Salud al Día, con el doctor José Antonio Cisneros. José Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, vale, aquí escuchándote con atención. Gracias, muy amable. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Cisneros porque tenemos un tema bastante interesante. Infecciones respiratorias frecuentes, ahora que comienza el invierno, entre otras, la del COVID, influenza y el virus respiratorio inicial. Creo que lo llaman sincitial. Podríamos titular como ¿qué pasó con el COVID? ¿Desapareció o todavía sigue siendo la primera causa de hospitalizaciones por problemas respiratorios, en particular en los meses que vienen, ya que empieza a llegar el frío aquí a Florida? Es importante que las Sí, personas mayores de 50 años o cualquiera que tenga problemas respiratorios o cardíacos se vacune, no necesariamente para evitar que le dé, sino para que si le da una de estas infecciones respiratorias pueda pasarla sin mayores complicaciones. Cuéntenos, doctor. sí, esa es la recomendación del CDC, Centro para el Control de Enfermedades. Ellos ya elaboraron el pronóstico para esta temporada de invierno, que, como ya has visto, va a ser bien fuerte. El norte de los Estados Unidos está siendo azotado por grandes nevadas enormes y ya nosotros estamos recibiendo los primeros frentes fríos aquí en el sur de la Florida. Y eso pues se traduce en un aumento en el número de personas con síntomas respiratorios, tos, congestión nasal, lo que llaman el resfriado común, o a veces pues se complica. Y en muchos casos los agentes causantes son esa combinación de tres virus que tú has dicho, el virus de la influenza, el virus del COVID, que aunque ha disminuido muchísimo el número de hospitalizaciones gracias a las vacunas, porque ya todo el mundo, que el que no se ha vacunado ya se ha contagiado y ha desarrollado su propia inmunología propia de defensa, o sea que las personas que les da COVID ahora, pues lo más probable es que lo que pasen sean 2 o 3 días con malestar en su casa, pero no se compliquen al nivel de tener que ir al hospital. Eso es buenas noticias, pero eso asumiendo que usted esté sano y que usted tiene un sistema inmunológico competente. Si usted está en ese grupo de edades muy jóvenes, niños pequeños o personas mayores con algún tipo de otra patología, es bueno entonces que de nuevo se renueven las vacunas. ¿Por qué? Bueno, porque las vacunas vuelven a elevar los títulos de anticuerpos y de alguna manera le ofrecen una mayor protección. Durante la pandemia vimos que la efectividad de las vacunas durante el tiempo bajaba. No es una de esas defensas que se vacuna uno y está protegido para el resto de su vida, sino que este virus vive mutando. De hecho, fíjate que el Omicron original ya no existe. Lo que existe son unas nuevas variantes que estaba viendo aquí, la que está ahorita ocupando el 40% de los casos, es una que es nueva, es derivada del Omicron, pero no es precisamente la original. Esta es la KP3.1.1. 44% de los casos son ese virus, pero es un virus muy contagioso, pero poco letal, ¿no? O sea que se pretende que esta temporada vaya a ser parecida a la pasada, no se estima que vaya a haber un incremento enorme, pero siempre la gente mayor y con algún tipo de inmunodeficiencia o compromiso debe tomar sus precauciones. Si puede, vacúnese, y si no, pues trate lo posible de evitar sobre todo el estar en áreas donde hay mucha gente cerca, donde hay mucha gente que esté tosiendo o estornudando, porque definitivamente el virus se contagia de persona a persona. Doctor, hablando de las enfermedades de esta época, ¿no? Uno dice, desde luego que el frío y el descuido de muchas personas en no abrigarse bien contribuye a que aumente estas enfermedades. Acaba de citar también lo del COVID, que ya la primera cepa, o sea, la primera causa el primer COVID que se formó, ese virus, ya prácticamente no existe. Ahora, si hablamos de mutaciones, ¿cuántas mutaciones hasta ahora se conocen del COVID? Yo estaba contando como 5 o 6, pero parece ser que hay más, ¿no? Sí, hay muchos más. Las variantes, acuérdate que hay las mutaciones grandes que son la alfa, beta, tal, hasta llegamos al Omicron. Pero cada una de ellas, por ejemplo, la familia de Omicron tiene muchas variantes adicionales. Ahora, bueno, lo que tenemos pendiente ahora es qué va a pasar con el CDC y con Medicare y con Medicaid y con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ¿no? Porque estamos ante un nuevo gobierno y parece que va a haber grandes cambios en las políticas de las instituciones que vigilan estos virus,
que controlan y asesoran el proceso de vacunación. Bueno, comenzando por el señor Kennedy, porque el señor Kennedy, creo que al principio... Los mayores cambios, ¿no? Exacto, ¿no? Y además tengo entendido que él no era no solamente creyente de lo que se hablaba del COVID, sino de las vacunas. Que tengo entendido que él no era muy... Exactamente, entonces eso por una parte. Bueno, aquí mismo en Florida, el médico estatal, el que nombró Ron DeSantis... El Surgeon General de la Florida. Exacto, tampoco es creyente de las vacunas. O sea, ese es el gran problema, que no vaya a pasar lo que ha pasado con el mito de que no hay que vacunarse porque puede de repente convertirse en autista, cuando ya se ha comprobado de que eso no tiene nada que ver con el autismo, ¿no? Entonces, es importante reenfatizarlo. Yo sé sí, que lo hemos dicho hasta el cansancio, sí, pero todavía hay gente que no le termina de entrar. Exacto, Ahora, y los niños se importante. contagian, sí, exacto, se contagian por ignorancia. Así es. Y no, las madres deben vigilar la vigilancia y conversar eso con su médico. Cada quien tiene su médico, su pediatra, y ellos están en mejor calidad de opinar y de reconocer las características de cada niño, en vez de estar escuchando fuentes de WhatsApp y de Clubhouse y de todas estas redes sociales, ¿no? Hay que informarse con su médico, que él es el que está en mejor posición de recomendarle lo más apropiado para su caso y su situación. Así es, así es. En este momento hemos visto que hay muchos casos de gente con tos, sobre todo niños, pero también adultos. Hay familias en las que yo he conocido, por ejemplo, casos que el niño se enferma porque le pegaron el virus o el contagio en la escuela, lo llevan a la casa y entonces el papá y la mamá y los hermanos también quedan contagiados, porque es una cosa que ocurre con mucha frecuencia. ¿Qué hay que tener en cuenta y qué es lo que hay que hacer cuando se produce esto? Bueno, esencialmente es protegerse de la intemperie, guardar reposo. Si hay mucho catarro y malestar general, usar los típicos antigripales sintomáticos. Siempre se recomiendan esos Theraflu, todas esas marcas comerciales que tienen que ver, ayudar para descongestionar las fosas nasales, para que uno respire mejor, y los antitusígenos para controlar la tos. Si hay fiebre y se mantiene alta, un poco de esos medicamentos que siempre dan para la fiebre, el acetaminofén y eso, que son altamente conocidos, y la gente son incluso over the counter, no se necesita prescripción para eso. Y si la fiebre persiste, hay que contactar al médico. Y si usted se siente muy mal en poco tiempo, o sea, si usted siente que no va mejorando, sino que va empeorando, porque toda esa virosis en 24 o 48 horas deberían empezar a mejorar. Uno el primer día son 3 días. El primer día uno se siente debilitado y catarral. El segundo día es el peor, donde uno se siente que está bastante congestionado y tiene todo. Y ya el tercer día usted debería empezar a mejorar. Si el tercer día usted no mejora y usted empieza a tener dificultad respiratoria, usted debería ir a un hospital o a un centro de emergencia. Definitivamente. Doctor Cisneros, como siempre ha sido muy amable, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¿Cómo no? Un abrazo, Julio. Igual para usted, doctor.